Bueno, vamos a empezar hoy con el Quijote femenino, este apartado de Harry Levin. No es el artículo completo, es un apartado que piensa la novela de Flaubert. Yo lo que voy a hacer es deconstruirlo bastante. Vamos a ir para adelante, para atrás. No voy a hacer una lectura cronológica del artículo, del apartado. Entonces lo que voy a hacer es recortar algunos momentos que me parecen importantes y algunas otras cosas las voy a nombrar, las vamos a dejar ahí para que ustedes las lean. No porque no sean importantes, porque hay algunas otras cosas que pueden seguir pensando ustedes ahí a partir de este abordaje que hace Levin. Las 4 primeras páginas repone un poco el fondo histórico del proceso de producción de Madame Bovary y funciona como una noticia, ¿no? Digo yo, el efecto de lectura primero, cuando empecé a leer este apartado, digo, bueno, tiene una perspectiva muy historicista, muy biográfica, no sé si nos va a servir del todo. Bueno, después se mete en el texto. A mí me interesa sobre todo cuando analiza algunas escenas, ¿no?, que son de particular relevancia al interior del texto de Madame Bovary, ¿no? Un poco a contrapelo de lo que hacía Auerbach, que agarró una escena aparentemente secundaria y dijo, por acá pasa el conflicto fundamental del texto de Flaubert. Bueno, Levin va a analizar escenas que nosotros a priori nos damos cuenta que tienen una relevancia argumental, que son escenas importantes, ¿no? Entonces, el texto de Levin es relevante por esto, ¿no? Es decir, aquellas escenas, algunas de ellas que nos dejan como tecleando. Estoy pensando sobre todo en la escena del ciego. Yo ahí me quiero detener especialmente cuando filme la clase sobre Madame Bovary, porque es una escena que hace ruido con respecto al artefacto compacto realista, ¿no? Es una escena fuertemente alegórica. Bueno, Levin dice algo con respecto a esa escena y con respecto a otras. Entonces yo me voy a detener sobre todo en eso y alguna otra cosa más. Pero antes de eso voy a recortar 2 conceptos que a mí me parece son los fundamentales del texto de Levin. El primero es de bovarismo, el concepto de bovarismo, que es un concepto médico finalmente, ¿no? En la página 308 dice Levin, habla de la imagen equivocada que tiene Emma de sí misma, ¿no? Dice: esta actitud paranoica, esta autoalucinación originada por un exceso de lecturas, esta costumbre de vernos a nosotros mismos de manera diferente a lo que somos, resulta tan epidémica que Jules de Gautier podía diagnosticar la debilidad de la mente moderna como bovarismo, ¿no? Es decir, Gautier, filósofo francés, escribe El bovarismo, la psicología, en la obra de Flaubert de 1892. Primero, para entender de qué hablamos cuando hablamos de bovarismo y sobre todo porque sobre el final del artículo, del apartado, Levin va a hablar de bovarismo económico, ¿no? Va a pronunciar esta idea que a mí me parece tan productiva, que es que el bovarismo de Emma es menos amoroso que económico. Fíjense, en la página 323, 324, dice Levin: el bovarismo no es un asunto amoroso, sino un asunto de negocios. La deuda con el comerciante, usurero, Leroux. Cuando los alguaciles van a embargarle la propiedad, el inventario se convierte en una especie de autopsia. El hogar se desintegra ante nuestros ojos, ¿no? Es decir, el bovarismo de Emma es antes que nada un bovarismo económico, y esto va de la mano de una de las características que vimos tanto en Gramulio, tanto en Auerbach, y que es la preocupación del realismo de expresar la propia época, ¿no? Es decir, estamos en pleno siglo XIX, ante la emergencia de un tipo de capitalismo, incluso financiero, ¿no? Pero capitalismo incipiente. Y en este sentido, a mí me interesa poner en serie Madame Bovary, que es de mediados del XIX, con otras novelas realistas que tematizan de lleno el capitalismo financiero del siglo XIX. No otro capitalismo, sino el capitalismo especulativo, el de la toma de deuda, que parecería aparecer como un dato secundario en Madame Bovary. Levin dice, cuidado que es un dato central, y entonces decía, novelas que sí explícitamente lo toman como objeto, como por ejemplo Grandeza y decadencia de César Birotteau, perfumista, y La casa Nucingen de Balzac. Son 2 novelas que están en un mismo libro. Balzac dice en el prólogo, son 2 caras de una misma moneda. O El dinero de Zola,
¿no? Las de Balzac son de principios del 19, la de Zola es de fin del 19, la de Flaubert es de mediados del 19. Todo este siglo está signado por este nuevo sistema económico que va a moldear las subjetividades, los comportamientos. Eso nosotros, más allá del prestamista en Madame Bovary, lo vamos a ver en prácticamente todos los personajes, menos en Charles. Todos los demás son personajes individualistas, personajes especuladores, que están haciendo su cuenta propia, ¿no? Esta serie de Balzac, Flaubert y Zola funcionan a su vez como como los cimientos de la novela que vamos a leer luego, que es El mapa y el territorio de Houellebecq, ¿no? Es decir, el mapa y el territorio podría entrar en esta serie en el sentido de que es una novela realista, francesa, pero del siglo XXI, que tiene un ojo puesto indefectiblemente, indiscutiblemente en el realismo francés del siglo XIX y que va a pensar en consonancia con esta operación que ya encontramos en el siglo XIX, va a pensar el capitalismo financiero de la actualidad. Bueno, entonces yo por eso quería desarticular un poco el modo en que está armado el artículo o el apartado, digamos el artículo porque si no entramos en complicaciones, digo el artículo de Levin, porque quería pensar esto como central, me parece un concepto fundamental. Ahora vamos, antes de entrar a las escenas, vamos a ir viendo algunas otras cuestiones que tienen que ver con el estilo de Flaubert, con el análisis que hace Levin de cuestiones procedimentales, de cuestiones formales, ¿no? Dice, en la 307, Flaubert dice que Duchamp lo operó del cáncer del lirismo, y entonces a partir de esta operación que lo instiga Duchamp, Flaubert lo que hace es tomar como objeto un ama de casa, ¿no? Entonces, la premisa de la novela es la supresión de la propia personalidad contra el ideario del romanticismo. En las primeras páginas, en esas 4 primeras páginas, Levin dice, Flaubert va de la orilla romántica a la orilla naturalista. Efectivamente, excede los parámetros acotados del realismo. De todas maneras, esta novela es una novela que es expresión antes que nada del realismo. Ahora vamos a ver que hace un recorrido un poco más extenso. Entonces, fíjense lo que dice en la página 307. Dice, el agradecimiento de Flaubert hacia Duchamp es expresado apropiadamente en términos médicos. Estaba siendo devorado por el cáncer del lirismo y me operaste. La intervención fue oportuna, pero lloré de dolor, ¿no? Cada vez que habla Flaubert es para escucharlo, es interesantísimo. Sus declaraciones públicas son casi tan interesantes como su propia literatura, ¿no? Tiene esas figuras, esa forma de decir. Bueno, Maxime Duchamp es escritor y periodista contemporáneo a Flaubert y también fotógrafo amateur. A mí ese dato me interesa, ¿no? Es decir, este periodista que está experimentando con una forma técnica incipiente también dentro del momento histórico, es quien lo lleva hacia un registro más objetivo, ¿no? Un registro que, vamos a ver en el propio análisis de Levin, parecería estar como mediado por cierto aparato tecnológico. Él habla como de paneos cinematográficos. Bueno, Duchamp, cuando le extirpa esta problemática romántica que Flaubert tenía al interior de su propia composición literaria, lo está haciendo mirando, prestándole atención a estas nuevas formas técnicas que permiten la representación fidedigna o la ilusión de que la representación fidedigna de la realidad es posible, ¿no? Y en la 310 está esto, ¿no? La premisa del libro, la primera premisa del libro es la supresión de la propia personalidad, ¿no? Dice, hubiese preferido escribir un libro sin tema, ¿no? Está de acuerdo con esta máxima flaubertiana de escribir una novela sobre nada. Bueno, un poquito antes explicaba cuál es la principal operación para llevar este corrimiento y en vez de expresar las interioridades oscuras de la subjetividad, poder reflejar de manera objetiva una realidad exterior a él. Bueno, elige un personaje lejos de sus propias concepciones, de su propio paradigma, un ama de casa, ¿no? En principio no tiene nada que ver con Flaubert.
De la mano de esto, de este corrimiento, de esta abolición del yo, por decirlo de alguna manera, aparece otra característica en la página 315, que es que con Flaubert la literatura pasa a concebirse como una ciencia exacta, ¿no? Es decir, más allá de algunas críticas que podemos encontrar al interior de Madame Bovary con respecto al positivismo de la época, la novela, el propio texto de Flaubert, tiene cierta vocación científica, cientificista, ¿no? Y vamos a ver ahí en la revista Realismo, cuando sale la novela, se habla de una aplicación literaria del cálculo de probabilidades, ¿no? Es decir, los personajes de Flaubert no se mueven de manera aleatoria, sino que siguen una lógica pensada que tiene que ver con determinadas probabilidades al interior de sus propias posibilidades, ¿no? Que esto va a surgir de determinadas investigaciones, esto lo vamos a ver un poco más adelante, que Flaubert hace sobre la psicología de estos personajes que son exterior a él. Prácticamente en un momento son como si hubiesen sido creados por otros o por el mismo Dios, ¿no? Decía un poco Auerbach. El narrador es un pequeño Dios en el modo de funcionamiento de la literatura de Flaubert. Entonces, fíjense, dice, aparece en la 315, aparece esta anécdota de que Flaubert lee en un diario una frase que él ya había puesto en una de sus novelas, se felicita, dice: su ficción parte de y vuelve a los hechos. Al encontrar en un periódico la misma frase que había puesto en boca de un orador, se felicitó a sí mismo de que la literatura iba siendo reducida finalmente a una ciencia exacta. Cuando Madame Bovary apareció, fue saludada por la revista Realismo, esto que decíamos recién, como una aplicación literaria del cálculo de probabilidades. Aunque la obra está muy lejos de cualquier doctrina clásica de la probabilidad, va más allá de la mera particularización, intentando establecer una estructura significativa en la que todos los detalles deben encajar un resultado que es predecible a partir de los datos, las deducciones lógicas que se derivan de una idea, ¿no? Esto que decía hace un rato, el corrimiento del yo, la supresión de la personalidad va a derivar en cierto ideario científico, de manera que lo que hace Flaubert, más que una expresión de los propios sentimientos, esa orilla romántica que en un principio tenía Flaubert, pero que fue operado a partir de Duchamp, bueno, lo que hace más que expresar los propios sentimientos es una novela de investigación científica, de investigación sociológica. Por eso el vínculo con Houellebecq es para nada gratuito. Houellebecq hace novelas sociológicas también de investigación. Este es un punto para establecer la conexión. Entonces, de la mano de esto aparece esta otra característica en la página 321, ¿no? Cuando Levin nos comenta el proceso creativo de Flaubert, es decir, cómo se documenta. Entonces nos explica que para escribir Madame Bovary tuvo que leer un montón de revistas femeninas, que investigó sobre cuestiones médicas. Charles es un médico. Recuerden la larga descripción de la amputación de Hipólito. Está descrita de una manera técnica, explica cómo está compuesta una pierna, cuáles son los tendones. Hay una serie de investigaciones que hacen al texto de Flaubert y que podría ser pensado como un realismo documentado. Y yo le decía, Houellebecq va a seguir esta línea. Cuando lean El mapa y el territorio, fíjense, más sobre el final él hace un agradecimiento a un destacamento de policías donde él hizo una estancia para ver cómo trabajaban los investigadores en crímenes, en asesinatos, ¿no? Porque toda la segunda parte del texto tiene una impronta policial. Bueno, él no solo escribió un policial mirando Netflix, fue al campo, hizo un trabajo investigativo, ¿no? Son novelas sociológicas que tienen esta idea cientificista detrás. Después, en realidad antes, en la página 311, aparece esta idea que nosotros vimos mucho en Gramuglio, vimos fundamentalmente en Auerbach, que tiene que ver con la conmoción de la teoría aristotélica de los niveles y que es fundamental para pensar el realismo, ¿no? Entonces, Levin dice, Flaubert elige personajes chatos, temas grises y los trata literariamente, un poco en sintonía con esta proclama también de Flaubert de saber escribir lo mediocre, ¿no? De decir, si yo sé que hay muchos escritores y escritoras entre ustedes, ¿no? Que están experimentando con esto de trabajar y de buscar una voz propia. Bueno,
para determinados registros, para determinados géneros, esta proclama de Flaubert yo la pondría en su lugar de trabajo, la pegaría ahí en la pared, en una pared de corcho. Saber escribir lo mediocre es un postulado importantísimo para desarrollar habilidades de escritura, manejos de la atención, un poco cuestiones que vimos en los cuentos norteamericanos. Vimos algo ahí en Carver, vimos algo en Salinger. Salinger es un maestro de la escritura sobre lo mediocre, ¿no? Sobre lo bajo, sobre situaciones donde parece que no está pasando nada, pero está contenida un montón de tensión, básicamente porque se lo sabe tomar, se lo sabe trabajar, ¿no? Fíjense, dice en la página 311, dice: eligiendo deliberadamente el ambiente más gris, los personajes más insignificantes, la trama más familiar, se propuso crear una obra maestra a partir de ellos, convertir su fealdad informe en belleza formal. ¿No? Tiene que ver con esto. Las novelas de Flaubert son novelas muy técnicas. Más que una belleza emocional, lo que buscan es una belleza técnica, una belleza formal, ¿no? Y esto sobre todo para pensar también la teoría de las novelas aristotélicas, de qué manera es conmovida, ¿no? Lo que elige Flaubert es un ama de casa, un ambiente gris, personajes insignificantes, una trama familiar, algo súper cotidiano, algo que hasta ese momento sería difícil de reponer determinada poeticidad. Y antes de cortar, otra cosa que me parece interesante que hace Levin es diagramar una especie de mapa al interior de la novela de Madame Bovary a partir de determinado juego de compensaciones que él va encontrando al interior de la estructura general de la novela, a partir de algunos capítulos que se contrabalancean, y también al interior de cada capítulo, porque cada capítulo aparece visto como un género. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero quiero decir... él habla del capítulo 4 y del 8 de la primera parte, después del 11 y del 15 de la segunda parte. Va nombrando una serie de capítulos que yo lo voy a resumir en este cuadro que tiene alguna cosa más que lo que dice Levin, pero pensando esta idea de tratar de armar una cartografía para entender que hasta el mínimo detalle está pensado en la literatura de Flaubert. Entonces él habla de el 4 y el 8, dice: el casamiento y el castillo del marqués aparecería como la expresión de un juego de contrastes, ¿no? Por un lado el campesinado, una clase más bien baja, unas descripciones que tienen que ver con determinadas cuestiones más grotescas, y por el otro la aristocracia, la opulencia, el lujo, el castillo del marqués. Esto aparece como un juego de compensaciones, decía hace un rato, y que marcan el sentido de la proporción, que en la novela de Flaubert es una proporción calculada, ¿no? Después él nombra el capítulo 11 y el 15, por un lado la operación de Hipólito y por el otro la ópera. Esto ya es en la segunda parte, que también aparece a partir de esta idea de juego de contrastes, de compensaciones. La operación de Hipólito, dice Levin, además representa a Charles, es un capítulo oscuro, y la ópera representa a Emma, ¿no? Es el lugar de la ficción, de las grandes luces, de las grandes ensoñaciones. Yo ahí agrego en el capítulo de la ópera, además, se puede pensar un juego de contrastes entre el interior del teatro, que es lujoso, iluminado, y el exterior, oscuro, sombrío. Después Levin también nombra la fiesta cívica, el capítulo 8 de la segunda parte, y él nombra sobre todo el contraste entre la plaza pública, de la exposición agrícola, y la privacidad del ayuntamiento neoclásico, donde está Rodolfo hablando con Emma, emitiéndole ese gran discurso amoroso y mentiroso, ¿no? Yo arriba agregué también otros niveles que podrían ser pensados a partir de esta idea de Levin: el paralelismo entre los discursos de Rodolfo y el consejero, por ejemplo, o el contraste entre las descripciones del narrador y las del artículo de Homais, ¿no? Finalmente, ¿no? Hasta acá entonces un poco
diagramado visualmente esto que Levin expresa en su artículo, y yo agregué además ahí el primer capítulo de la tercera parte, donde tenemos la escena de la catedral del coche, y el capítulo 8, la tercera parte, donde está la muerte de Emma. ¿Para qué? Para que aparezcan ahí prácticamente los capítulos más fuertes en términos de argumento y en términos de acción, en términos de los lugares donde ustedes pueden ir a hacer un recorte significativo para ocasionalmente preparar un tema en un coloquio, para preparar un tema en un final, ¿no? Entonces yo digo, esto es un consejo, es un recorrido de lectura que ustedes pueden tomar o no, porque fíjense, Auerbach fue por otro lado, ¿no? Decíamos, por un momento que no figura en este cuadro y que era aparentemente menor, pero que según él era uno de los más importantes en el sentido que condensaba el sentido del texto. Un poco contra aquella idea y siguiendo la idea de Levin, que él recorta capítulos donde a la vista hay cosas que son más productivas o donde hay más cosas para ser trabajadas. Yo les dejo este cuadro para que lo piensen y ocasionalmente los orienten hacia alguna zona de la novela de Flaubert donde ustedes puedan hacer su propio recorte y preparar algún temita, alguna clave de lectura. Así que cortamos acá y seguimos en el próximo video. Revisamos alguna cuestión más que tiene que ver con el estilo de Flaubert y entramos en algunas escenas puntuales que trabaja Levin, y con eso cerramos.